Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes y cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta emisora, Buscuente Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 14 de julio del 2021. Continuando con nuestra programación para este día, bueno, contamos con la presencia de Mabel, Saile, Héctor, conducen este programa Tertuleando desde el Alma y ellos pues con un invitado especial, al igual que cada miércoles. Así es que bueno, dejemos que sea Mabel y Héctor quien nos presenten su invitado. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, Mabel, buenas tardes a todos los radioescuchas y a nuestros invitados. Qué bien, como dices Jorge, tenemos invitados que traen un tema muy interesante que nos va a ayudar sobre todo a los hombres, sobre todo a los hombres por toda la carga cultural que hay al respecto. Pero para esto, bueno, voy a dejar a Mabel que los presente y que nos hable de qué va a ser el programa el día de hoy. Adelante, Mabel. Muy buenas tardes, Héctor, y le damos una gran bienvenida a nuestros invitados hoy, a Jesús y a Saile. Son parte de la casa, ¿verdad? Estamos tratando de que se queden en casa. Y asimismo, como tú has dicho, esta semana vamos a traer un tema para edificar al masculino. Y dijiste una palabra muy importante, una carga. Un mundo de cargas que lleva el masculino con todas estas creencias impuestas y que han hecho estas creencias simple y sencillamente han creado un patrón de necesidad. Y para eso tenemos nuestros invitados y como aquí el tiempo vuela, quiero realmente pasar directamente a ellos. Saile y Jesús, le damos la bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? A ver, ¿quién nos comienza? Hola, ¿qué tal, Jesús, Saile? Bienvenidos. Con este título de hoy, el placer de ser necesitado. ¡Wow! Las damas primero. Las damas primero. Sí, quiero comenzar con una pregunta y es, ¿en qué momento el hombre decide convertirse en un proveedor y quedarse en esa capacidad? Porque el dar y el recibir es una naturaleza que viene del Padre, pero esa capacidad se convierte en una identidad y el hombre se ha definido como un proveedor y solo eso. Se le ha olvidado quién es verdaderamente y que tiene y que requiere de esa sensibilidad de esa otra parte de sí mismo para recibir del Padre, para recibir por medio de sí mismo del Padre. Entonces esa es la pregunta y tal vez tú me puedes acordar, Jesús, en qué momento tú siendo ese masculino, el hombre decide ser proveedor, convertirse en ese proveedor y enfocarse en eso, en ese rol. Otra vez buenas noches y es una pregunta bastante complicada. Creo o siento que en muchas ocasiones no lo decidimos en sí, sino que nos lo enseñan desde muy pequeños. Al hombre desde muy pequeños se le dan parámetros que hasta cierto punto pintan de ribetes machistas. El hombre no llora, el hombre no se queja, el hombre si se golpea, el niño o varón si se golpea tiene que aguantar como un hombrecito y todo eso viene creando patrones. No lo decidimos, nos lo imponen desde que somos muy pequeños y cuando vamos creciendo simplemente cumplimos con esto que se nos ha puesto. Yo lo llamo más bien que como que se nos cercena nuestra naturaleza espiritual para darnos una carga totalmente física de hombre, llamémoslo del cuerpo material, y simplemente cumplimos con lo establecido por nuestras madres, abuelos, padres, tíos y todos nuestros antepasados que venían también desarrollando esa misma forma de pensamiento. En verdad es muy usual que un niño de repente pequeñito, 3, 4 años, se golpee y empiece a llorar. ¿Y qué es lo primero que le dicen? No llore, los niños, el varón no llora. Cuando las lágrimas solamente son exclusivas para la mujer. Entonces, desde ahí ya se vienen creando parámetros de pensamiento que hacen que el hombre
no tenga esa conexión con su ser, sino más bien simple y meramente una carga física, intelectual más que espiritual. Sí, es una gran carga mental que noto yo que traen, y es ese tengo y debo ser ese hombre que he aprendido, que he visto, que he sentido que otros son. Y no necesariamente el hombre tiene paz con eso, porque encuentro que ahora estamos en un tiempo de un avivamiento espiritual, y creo que el hombre de hoy está teniendo un conflicto con esa manera de pensar. No necesariamente, sabemos que la naturaleza del hombre es dar, pero dar y recibir, no solo enfocarse en ese dar. Entonces, lo que está molestándole al hombre hoy en día, noto yo, es que no tiene ese fluir de ese dar y de ese recibir. Eso es lo que le molesta al hombre hoy en día, que solo tiene esa carga impuesta por la mente, por las creencias y las ideas que trae de la manera que creció, de lo que ha visto. Entonces, ese es el conflicto que veo hoy en día. Es like, no sé sentir, no sé qué es recibir, like, solo sé hacer y hacer. Y la verdad es que ellos no, crea como una ansiedad, diría yo, en el hombre de hoy en día. ¿Qué opinas? Exactamente. El audio, Mabel. No, ahora me escucho. Ya se oye mejor. Ok, y precisamente por lo que ustedes acaban de mencionar, se hace una carga, un peso, pero es un peso impuesto, no es un peso que ustedes eligen, ¿sí o no? Es un peso que realmente les impide a ustedes manifestar esa parte vulnerable. Y cuando hablamos de la palabra vulnerabilidad, que también podemos usar la palabra sensible, débiles, esas palabras que realmente es lo que nos conecta a nosotros al ser, a nuestro espíritu, a esa esencia divina que cada uno somos. Ahora, ¿por qué para nosotros es tan importante hablar de estos temas? Porque estamos viendo realmente la distorsión que hay en el masculino, y no porque ustedes realmente lo han elegido, sino que de una manera u otra está siendo muy impuesta, pero resulta ser que ese es el complemento para la femenina entre el dar y el recibir. El femenino en ustedes mismos que le impide también recibir, como decía Saile, solamente les enseñaron a dar, a dar, a dar, y qué pasa con el recibir. Y vemos en nuestra consulta un mundo de conflictos que al final llega a esa raíz, que precisamente el hombre solamente le enseñaron a dar, pero le bloquearon esa entrada del recibir. Porque para el hombre, según el sistema, según la sociedad, según estas creencias, según la historia ancestral, el hombre solamente está hecho para ser ese caballo de carga, para poder entonces suplir a las otras personas. Una vez más, y quiero aclarar, no es que estamos obviando la naturaleza del hombre de ser proveedor, sino es el cómo se le enseñó al hombre a ser proveedor. Dice, ¿y cómo se le enseñó al hombre? De que el hombre tiene que olvidarse de sí mismo y solamente suplir al exterior. Héctor, ¿qué te gustaría aportar? Sí, mira, ahorita han dicho cosas, pues muy interesantes y además muy verdaderas, ¿sí? Porque efectivamente la sociedad ha obstaculizado mucho esta parte sensible del hombre por las ideas preconcebidas y como que la sociedad tiende a determinar los roles y quedan muy establecidos. La mujer es para su casa, para sus hijos y para tener al marido. Y el hombre es para proveer, para trabajar y demás, ¿no? Pero realmente yo creo que esto, bueno, en algún tiempo funcionó y estamos hablando hace muchos años, ¿no? Pero ahorita no. Ahorita las cosas han cambiado. Ahorita son dos. Cuando se forma una pareja, son dos personas y las dos deben de aportar ambas
o en todas las áreas, por decirlo de alguna manera. Claro que la mujer tiene por naturaleza pues una parte más sensible que el hombre, va a aportar esa parte. El hombre tiene una parte más estructural, más racional, pero de todas maneras eso no quiere decir que el hombre no tenga o no pueda expresarse esa parte sensible. Tú decías hace rato con la pregunta, Saily, ¿ustedes cuándo decidieron que iban a llevar este rol, por ejemplo? Pues yo creo que más bien ni siquiera decidimos, o sea, no se nos dio esa oportunidad, por lo que decía Jesús, desde la infancia se nos asignó ese rol de que así debe de ser el hombre. Ahorita, a estas alturas, todavía sigue siendo así, aunque ha ido cambiando poco a poco, pero yo creo que todavía está muy arraigado este rol de que el hombre tiene que aguantarse, tiene que ser valiente y no demostrar sus emociones, porque eso es como que símbolo de debilidad. Y el hombre no puede ser débil, el hombre tiene que ser fuerte, porque además es el sustento de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre es muy sensible, nosotros mismos nos reprimimos, incluso con la misma pareja, o con los padres, o con los hijos, ¿sí? Y nos reprimimos, es más, ni siquiera a veces nos atrevemos a decirle a nuestros propios hijos o hijas, te amo, porque no lo vimos y no nos enseñaron a que el hombre tenía que ser así. Eso lo dejamos como que para las mujeres, ¿no? Incluso, fíjate, o sea, como están tan marcados los roles, hasta los mismos hombres buleamos a los hombres que ayudan al hogar. Aquí, como decimos en México, que son mandilones, porque ayudan en la casa, en los quehaceres de la casa y demás. Es decir, como la misma sociedad ya tiene estos roles tan marcados, como que es difícil romperlos. Claro, a eso estamos llegando y a eso vamos, con este tipo de programas, con este tipo de audios, de que se rompan esos patrones, porque eso no ayuda. Eso hace que en lugar de ir hacia esa parte divina que somos, hacia esa parte espiritual que el hombre puede expresar, la estamos reprimiendo. Y creo que esto no aporta nada, al contrario, disminuye a una relación plena, tanto familiar o de pareja, como en la misma sociedad. Entonces, qué bueno que se hagan este tipo de programas para ir rompiendo este tipo de tabúes o este tipo de creencias que son limitantes realmente, porque no tiene nada de malo expresar, que un hombre exprese su parte emotiva, su parte tierna, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y si uno lo expresa con su pareja, con sus hijos, la va a expresar también afuera, en el entorno, en la sociedad, ¿sí? Y las cosas pueden ir cambiando para que se haga un complemento, por decirlo de alguna manera, y no de que el hombre nada más escoge, recibe, sino que sea un complemento. Ambos aportan y ambos reciben. Esta es mi manera de verlo. Y es ahí donde abriera una pregunta, bueno, no una pregunta, un comentario para seguir a esta otra parte de la conversación. Es, para el hombre se le convierte un gran placer sentirse necesitado. Cuando el hombre deja de sentir que los otros lo necesitan, se le cayó totalmente el castillo. Les quiero contar el origen de todo esto. Yo sé que abrí con una pregunta, pero en verdad les voy a contar de dónde nace todo esto. Nosotros tenemos unas necesidades afectivas. Y esas necesidades, si nosotros, para la mente está como en Firefly, en español, no sé, como activada, está programada para salvarnos la vida. Si nosotros nos sentimos que estamos bajo peligro, la mente se va a activar para crear un ambiente de protección. Ahora, ¿en qué momento decide el hombre aferrarse a una manera de ser? Por ejemplo, a la que estamos hablando ahorita de aferrarse solo a dar o enfocarse en solo a dar.
es porque es lo que vimos, como dijimos antes, en nuestros padres, en nuestra familia, y ser diferente es peligroso. Por ende, no lo vamos a elegir, porque podemos perder el amor, podemos perder belonging, que es el pertenecer, o sea, la familia, podemos perder la protección. So, por ninguna razón vamos a decidir ser diferentes. Entonces vamos a seguir el grupo, vamos a seguir la corriente, vamos a hacer todo lo que todo el mundo hace. Y aquí estamos hoy repitiendo los ciclos que todo el mundo ha repetido. Por eso hoy en día en el mundo entero hay un exceso de masculinidad. En verdad, es un exceso de masculinidad, la manifestación que estamos viendo de estos grupos de feministas. Ese es un exceso de masculinidad que el hombre no pueda reconocer su propia masculinidad. En verdad, también nos lleva a necesitar ese balance para que el hombre pueda reconocer ese lado no femenino, porque también lo juzgan como que el hombre quiere ser femenino. No, es ese lado intuitivo, es ese lado que nos hace sensible, que hace el hombre sensible al espíritu. Me encanta lo que Sally acaba de decir, y es el concepto de la necesidad. Cuando a los hombres nos imponen todas estas cargas sociales, que se produce el distanciamiento desde la espiritualidad masculina y solamente habitamos en lo humano, nos lleva al estado de necesidad. El estado de espiritualidad es un estado de abundancia. Exacto. El estado humano es un estado pleno de necesidad. Exacto. Y entonces ahí es donde resulta agradable que te necesiten, pero no es lo indispensable, porque simplemente estando conectado con tu espiritualidad, estás en abundancia, no va a existir una necesidad, pero al no tenerlo, estás necesitando lo que te complementa, tu lado que se te cercenó, tu lado femenino, tu lado intuitivo, tu lado creativo y todo eso. O sea, hay que estar completamente claros de que el hombre es energía, acción, dirección, actividad, lógica, inteligencia. La mujer es sabiduría, intuición, creatividad, sensibilidad. A los hombres se le impone dejar de lado todo eso para asumir una actitud mucho más lógica y de presencia, entre comillas, masculina. Y eso nos lleva a ese estado de necesidad en el que habitan la mayoría de los hombres. Yo conozco de un caso de un joven que desde muy joven escribía, valga la redundancia, y sus amigos le hacían bullying porque él escribía y dejó por completo de escribir por muchísimos años, pero ya luego en la adultez descubrió que esa era su pasión, lo que en verdad le gustaba y le encantaba. Entonces perdió a 20 años de lo que él le gustaba de verdad por la presión de la sociedad de que abandonara su lado emotivo, su lado emocional, su lado femenino. Todos tenemos las dos polaridades. Y a los hombres nos obligan a estar solamente en una polaridad, no nos permiten estar en el centro, balanceados. Exacto. Jesús, me traes a mente lo que dijiste de que el hombre lo enfoca a ser protector y a ser fuerte. Y ese niño en algún tiempo también necesitó ser protegido. Y posiblemente no fue protegido. So, ¿qué es lo que va a dar el hombre? Entonces se va a imponer esta posición de protector y tal vez el hombre nunca experimentó eso. ¿Entiendes? Claro. Precisamente lo que acabo de decir, el niño el audio, Mabel. ¿Ahora? Ya. Ok. Como el niño ha crecido, ¿verdad? De esa protección cuando pequeño y con todo lo que hemos hablado de todas esas imposiciones que le han puesto de estos paradigmas, el niño al crecer suele sobreproteger, suele volverse entonces el papá pollito de todo el mundo. ¿Por qué? Porque recuerden, llevan ese niño interior que no fue protegido, llevan ese niño interior que fue rechazado. Y para poder saciar a ese niño, entonces el hombre se vuelve obsesivamente protector. Cuando tiene hijos, ni se diga. Entonces es sobreprotector de esos niños, de esos hijos,
Y en verdad lo que hay detrás de la intención de este hombre es su niño interior que da, vamos otra vez, una vez más, da esa protección para poder sentirse protegido. ¿Ven? Da todas esas cosas materiales para poder ser reconocido. Da lo que tenga que dar. Lamentablemente, se ha marcado mucho el hombre por la promiscuidad, ¿verdad? Es muy promiscuo, no es porque le gusta el sexo, no le gusta el sexo, es simple y sencillamente es por la necesidad de sentirse ¿qué? Amado, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Se opta por conductas como ese chill, ¿cómo se dice? Protección. Esa protección, ¿verdad? Ante esa dolencia emocional. Como le dijeron, tú no puedes expresarte, tú no puedes llorar, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser varón. Entonces, se opta porque toda esa información emocional tiene que canalizarse. El hombre crece, pero el niño no deja de ser niño. Y es muy importante esto. ¿Ves? Y para el hombre, Uh-huh. y para el hombre hoy en día, entonces ser femenino es que la mujer haga esa parte femenina. Exacto. Y la mujer está también, espérate, yo tengo una parte masculina, yo quiero hacer mi parte masculina. No quiero que tú hagas mi parte masculina, gracias, pero tú, sé un poco más consciente de ese lado sensible de ti. Te invito. Exacto. Y es muy importante. Mira, aquí hago un paréntesis con lo que estamos hablando. Estamos hablando no solamente va dirigido al hombre, bueno, estamos hablando del masculino, pero las mujeres también tienen esa problemática. Claro. Hoy en día vemos en la sociedad muchas mujeres que mentalmente son más machas que el mismo hombre. Yo diría que venimos de generaciones y generaciones de Exacto, es como un estado de venganza, porque hubo un patriarcado muy, pero muy arraigado en un tiempo, y después vinieron las matriarcas, pero a imponerse. Y sabes que estamos viendo, mira, suena muy, sí, tal vez de repente muy cómico y todo, pero sabes que realmente está habiendo una gran problemática a nivel social, a nivel de estas relaciones interpersonales que se está viendo afectada hoy en día, y lo estamos viendo. Esa proyección de esa falencia en nosotros se está viendo proyectada hoy en día en la sociedad. Y nosotros levantamos esta voz porque ¿qué está pasando con esta generación que se está levantando? ¿Qué está viendo? ¿Quién es más fuerte? ¿Ok? Estamos como en un ring de boxeo. ¿Quién es más fuerte? Yo quiero ser más fuerte porque me dijeron que yo era el sexo débil. Y a ustedes entonces quieren ser más débil porque les dijeron que ustedes eran los fuertes. Pero recuerden, tenemos ese femenino y ese masculino, porque eso es lo único que cuando está equilibrado nos lleva a esa plenitud de conexión con el Padre. Mabel, es importantísimo que pongamos claro, se me viene ahorita, pero hay que poner claro exactamente lo que estamos hablando aquí. Y es que lo que está pasando es que el hombre en sí, estando siendo Dios, la cabeza suprema, ¿verdad? Está el hombre, el orden divino, la mujer y después los hijos. Si el hombre no está recibiendo, significa que no está recibiendo del Padre, significa que no está recibiendo de esa feminidad, de esa intuición, de ese espíritu, de esa sensibilidad de su espíritu que se conecta al Padre. Allí, de esto es lo que estamos hablando, esto es lo que estamos trayendo a la mesa hoy. Obviamente, la mujer va a ser reflejo de esta falta de conexión con el Padre. ¿Y qué es lo que va a haber? Un desastre. Como digo yo, como decía yo, mujeres sin cabeza. O sea, como corriendo como gallinas sin cabezas. Locas porque están sobreprotegiendo a los hijos, actuando como machistas y de todo se ve. Sí, y fíjense, esto que están diciendo creo que es muy importante, de que no hay un equilibrio precisamente, porque o nos vamos a un polo o nos vamos al otro extremo, pero no vamos al equilibrio. Hace rato comentaba Jesús y digo, es muy verdad, no es real lo que él dice.
todos tenemos las dos polaridades, porque vivimos en un mundo de polaridades. Por lo tanto, todos tenemos esta parte femenina y esta parte masculina. Y si un hombre hace cosas de la casa, de ayudar al quehacer, qué sé yo, no quiere decir que deje de ser hombre o que sea menos hombre. Está sacando esa parte femenina, pero la está equilibrando porque también tiene sus actividades masculinas, por decirlo de alguna manera, y la mujer también. Pero lo que pasa es que nos vamos a los extremos y ahí no vamos a hallar ninguna respuesta. La respuesta es encontrar el equilibrio en estas dos polaridades, ¿sí? Porque hace rato estaban hablando de la comodidad de sentirse necesitado, en este caso el hombre, ¿no? Igual es cargarse una polaridad donde, pues como yo soy el hombre de la casa y yo soy la cabeza, entonces tú me tienes que necesitar a mí, y eso también es estar polarizado, ¿sí? Porque sí es cierto lo que decía Jesús, se siente un placer el sentirse necesitado, pero realmente a quien estamos alimentando es al ego. Con esta actitud de sentirse necesitado, a quien alimentamos es el ego, porque el ego es el que se quiere sentir retribuido, el que se quiere sentir admirado, el que se quiere sentir aplaudido, es el ego, y lo manifiesta a través de la necesidad. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta, ¿sí?, de cómo nos aborda el ego, empezamos a hacer un lado eso y ya no necesitamos esa dependencia de los demás, o que los demás no necesiten. Yo te ayudo y yo te apoyo, pero yo sé que yo no soy necesario para ti, ni tú para mí, simplemente nos vamos a complementar. Pero para llegar a eso tenemos que encontrar este equilibrio y no andar como decías, ¿no? De estas viejas sin cabezas o algo así dijiste, de que no saben ni para dónde. Pero en el caso de los hombres es lo mismo también, o sea, no saben para dónde, porque necesitamos este equilibrio, y para eso pues tenemos que primero observarnos, ¿no? Como lo hemos repetido muchas veces, para no darle ese poder al ego, porque ahí es donde se agarra y nos hace como quiere. Y hablemos de equilibrio, y precisamente, como tú decías, Ailey, este tema es precisamente para encaminar a todos nuestros oyentes a esta toma de conciencia de lo que es el equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, no hablamos de un equilibrio en la dependencia de lo externo, sino es precisamente en esa conexión con lo interno que nos lleva a esa plena conexión con el Padre, o con ese campo infinito divino que está dentro de nosotros. Y sí, tú decías, las mujeres sin cabeza, pero si no hay, el hombre no tiene ese conocimiento de ese equilibrio en su masculino y en su femenino para poder conectarse con el Padre, también va a ser un hombre sin cabeza. Entonces va a ser que un hogar, una familia va a crear tantas cosas precisamente con eso, sin cabeza. Sin cabeza. Y es como un ciego encaminando a otro ciego y tratando de tirar una flecha para llegar al target, al blanco, y no tener ojos para poder ver hasta dónde se está tirando, hacia dónde se está tirando esa flecha. Y es todo el desorden que vemos, ¿verdad? Es un desorden completo, tanto en la mujer como en el hombre, pero mujeres y hombres, nosotros realmente somos ese centro de vida, tenemos ese equilibrio, y cuando nosotros estamos conectados con la fuente, nosotros realmente podemos dar y fluir en el recibir, porque esa es la ley del amor. Y cuando damos y no recibimos, lo que estamos realmente es bloqueando la presencia divina del amor, la vida, Saile, ¿sí o no? La vida misma. Me pregunto ¿cuál es el error que el hombre de hoy en día está cometiendo? Y para mí es no permitirse ese estado de vulnerabilidad, de sentirse su propia humanidad. ¿De dónde viene el hombre de hoy en día? ¿Cuál es su historia? Y no reconocer esa historia, y no verse a sí mismo, y reconocerse a sí mismo. Desde ese ser humano que es hasta esa grandeza que es ese lado sensible al
espíritu que es. Entonces, el no podernos ver a nosotros mismos es el gran error de hoy en día. Yo siento que parte de ese error que tú llamas es que estos conceptos que estamos mencionando ahora han sido sexualizados. Si dices Claro. que un hombre debe sentir, debe ser emotivo, de una vez ya es visto en un tono sexual. Un hombre no donde- siente, tiene que ser Exacto, duro. Eso no es de hombres. Son No, términos muy usuales y muy conocidos. Y eso es un completo error. Yo soy del concepto de que cuando las personas están en equilibrio, están viviendo. Cuando existe el Exacto. desbalance, están sobreviviendo solamente. Y lo que nos lleva es que el 90% de los hombres están solamente sobreviviendo. No hay una conexión, no están en un balance, no están en un equilibrio, solamente se levantan a sobrevivir diariamente. Y hay Y una ahí batalla interna, un conflicto interno entre el espíritu y la mente. total, total. Y lastimosamente, como por creencia, por enseñanza, hay que bloquear de una vez el espíritu, gana la mente y la mente no nos lleva a tomar las mejores decisiones. A veces, estando en ese estado de necesidad, es donde empiezan la promiscuidad, los hombres mujeriegos, etcétera, etcétera, porque están buscando, como dijo Mabel, buscando y buscando por todos lados, destruyendo otras personas de forma inconsciente, muchas veces, otras muy conscientes, pero no van a encontrar lo que estén buscando. Y muy importante lo que tú acabas de tocar, Jesús, porque es que la esencia es de sentir. La vida es para sentirla. Y todos realmente representamos esa vida. Y como al hombre le bloquearon ese estado de vida, que es el sentir en su estado más vulnerable, obvio, esa naturaleza va a ir a buscarla de alguna manera. ¿Qué pasa? La han sexualizado al punto que el hombre solamente tiene permiso y derecho de sentir en la sexualidad. Pero resulta ser que eso es como echar agua en un, ¿cómo se llama? En un recipiente roto, porque le vas a llenar de agua, sí, pero esa agua va a salir y te vas a volver a sentir vacío. ¿Ok? Al final sí, se le hace mucho daño a las otras personas, pero el mayor daño te lo estás haciendo es a ti mismo. Se les está haciendo y no es es muy importante que quede claro esto, no te estás haciendo daño a ti como persona, te estás bloqueando como esencia, estás como poniéndole un muro de contención a esa esencia y le estás diciendo, estás prohibido a que te manifiestes. Por eso que al masculino se le hace entonces tan difícil conectar con esa sensibilidad espiritual. Y no estoy hablando de religión, sino de esa esencia, esa parte vulnerable que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque han sido un cúmulo de conducta por la necesidad que tiene, valga la redundancia, necesitar sentir. Este tema, claro, este es un tema que sería para otro programa, lo que es la parte de la sexualidad. Sin embargo, por favor, a todos los que nos están escuchando, no escuches a tu mente en este momento, porque tu mente te va a decir, no, es que los hombres siempre tienen que estar disponibles cuando la gallina cacaraquea, ¿sí o no? No, esta es una creencia, ¿nos reímos? ¿Sí o no, chicos? Es una creencia que le ha impuesto el hombre. Tienes que estar disponible, porque si no estás disponible, entonces no eres hombre. ¿Ok? No escuchas a tu mente, escucha la voz de tu interior, que esa voz de tu interior te lleva totalmente a otra dirección. Y a esa dirección que te lleva la intuición o la voz del Espíritu Santo es para que tú derrumbes esa barrera que te está impidiendo no solamente dar desde el Espíritu, sino recibir. Y recibir significa, ese fluir de dar y recibir significa la abundancia, significa vida, significa plenitud, significa balance, significa todo lo que has andado buscando por medio de esas conductas. Realmente este es mi llamado que le hago a cada hombre que nos escucha hoy día. Héctor. Sí, y fíjense qué paradójica es la vida, o no la vida, sino la sociedad, que esto que están diciendo de que el hombre no se le permite sentir, ¿sí? Que el hombre tiene que mostrarse fuerte,
sin mostrar esa sensibilidad, porque al hombre siempre lo han puesto en un papel como superior. De hecho, el hombre se siente superior, ¿no? Y en la historia siempre ha sido así, al hombre lo han visto como algo superior, ¿sí? Y se siente tan superior que no se permite precisamente expresar esta parte sensible. Entonces es muy paradójico porque se lo ponen arriba y no se permite lo que decían vivir, que vivir es esto, es experimentar, es sentir la vida, es sentir a las personas, es sentir todo. Y pues no, o sea, como eres superior no te puedes permitir eso. Entonces es muy paradójico, pero cuando empezamos a romper estos patrones, porque estos son patrones culturales que tienen milenios, realmente tienen, digo, tantos años tienen, que por eso ha costado tanto trabajo romper con esto. Ha ido cambiando, pero siempre cuando viene un cambio, siempre hay caos. Por eso ahorita estamos así como decían, ¿no? De que no sabemos, unos van para un lado, otros para otro, unos van a un extremo, otros se van al otro extremo, las mujeres se comportan, algunas muy como hombres, ¿sí? Hombres se comportan muy como mujeres, o sea, como que estamos en caos, porque siempre cuando se va a dar un cambio, siempre hay confusión y hay caos. Y ahorita estamos en este punto donde se ve todo tan caótico porque se están acomodando las cosas para el cambio que va a venir. Y qué bueno, ¿sí? Que estemos conscientes y que estemos viendo de que no debemos de irnos hacia un lado o hacia el otro, sino estar en equilibrio. Lo que nosotros pensemos o sintamos que debemos hacer, aunque los demás nos critiquen, hay que hacerlo porque no vamos a vivir para los demás, vamos a vivir para nosotros. Y para eso, pues es precisamente estar conscientes, estar en este equilibrio, para no andar, el caos va a existir de todas maneras, pero depende de cada quien que elija. Si te envuelves en ese torbellino donde está la mayoría, o haces un alto y observas y dices, no, yo elijo esto, o yo elijo lo otro, pero con conciencia. Y bueno, a ver, ¿qué quisieran comentar? Porque creo que ya nos queda poco tiempo para variar. Ok, un pequeño comentario es que el quedarnos en solo dar, dar y dar y dar, porque eso es en verdad lo que es la masculinidad, solo dar, proveer, es una manera de controlar. Cuando yo no estoy recibiendo de mi esencia que recibe del Padre, estoy controlando lo que doy y por donde controlo lo que recibo. Solo recibo lo que quiero yo recibir, lo que yo he decidido que me merezco inconscientemente, porque todo nos va a llevar a ese origen de la necesidad humana, porque es la mente. ¿Qué pasa? La mente, el que se lleva por la mente, lo único que está haciendo es quedando bien con sus creencias. ¿Ok? El que se va por el espíritu, por su esencia, va a quedar bien con Dios, va a quedar bien con el Padre, que ya está conectado con el Padre y está listo y abierto a recibir. Así que eso es lo que le quería dar. Bueno, sí, ya que se nos acaba el tiempo. Yo sí soy del criterio de que en verdad no existe un placer en ser necesitado y que este concepto debe ser roto, debe ser borrado de la faz de la existencia humana. Sin embargo, es una lucha generacional muy difícil, pero no imposible. Nada es imposible. Y aunque las personas estén rotas, ¿ustedes han visto las bolas de discoteca? Esas son pedacitos de vidrio rotos y hacen una bola perfecta. Estén rotos, deben buscar la forma de encontrar la perfección para encontrar ese balance, ese equilibrio entre los dos lados y empezar a vivir y dejar de sobrevivir. Todos merecemos vivir de verdad. Ya basta de sobrevivir. No podemos continuar así. Necesitamos la conexión espiritual, necesitamos sentir, necesitamos las emociones. La intuición femenina es algo que si los hombres la tuviéramos, más la fuerza y esa acción que es el hombre por naturaleza, todos seríamos superhéroes.
y la mujer, las madres principalmente, por favor, dejen de decirle a sus niños, el hombre no llora, el hombre no hace esto, no hace lo otro. Déjenlo ser. No les cercenen su lado femenino, por favor. Así mismo, Jesús. Bueno, yo para ir cerrando también, pues les quiero comentar, a todos, esto va dirigido sobre todo a los hombres, ¿sí? Que no nos dé miedo mostrarnos como somos, que no nos dé miedo mostrar nuestro verdadero ser, porque al expresar nuestro verdadero ser, realmente estamos entrando en comunión con la vida, en comunión con Dios. ¿Qué puede ser más maravilloso que estar en comunión con Dios? Entonces, quitémonos estas etiquetas, estos roles o estas creencias que nada más nos limitan. Mostrémonos tal cual como somos y vamos a encontrar una paz que no habíamos encontrado antes. Gracias a nuestros invitados. Con esto yo cierro. Así mismo, chicos. Y yo también, para terminar, es un llamado a todos los hombres masculinos, ¿verdad? Que tenemos como oyentes, y también a ese masculino nosotros las mujeres que tenemos dentro, y ustedes, de que el masculino y el femenino se andan buscando desde esencia, quieren mirarse a los ojos, quieren encontrarse, y precisamente es para manifestar a esa gran divinidad, ese Dios en cada uno de nosotros y poderlo proyectar a ese exterior. Ese es solamente al final del camino, es el gran mensaje del programa de hoy. Pero si tú realmente estás caminando con una pata, como dicen por ahí, el camino se va a hacer más arduo. Entonces te falta esa otra parte, y esa otra parte, hombre, esa esencia femenina que Dios ha puesto en ti. Mujeres, es esa parte masculina que Dios ha puesto en ti. Pero si estamos criticando, golpeando, destruyendo a ese masculino, a ese femenino afuera, quiere decir que así mismo tú te tratas a ti, tratas esa parte divina, ese Dios en ti. ¿Ok? Eso tenlo en cuenta. Pero al final lo único que el Padre quiere es ese equilibrio, esa armonía, esa paz y ese fluir. Y sobre todo la manifestación de su presencia por medio de cada uno de nosotros. Simon. Para cerrar, hombre que nos está viendo, te invito a que sueltes el temor y te atrevas a sentirlo todo. No trates de controlar las circunstancias, porque tu Padre Celestial, Dios, está jugando todo lo que está pasando alrededor tuyo te va a llevar a tener ese encuentro con ese lado femenino. Así que ábrete, todos los días ábrete y date esa oportunidad de sentir. ¿Ok? Tú no eres las conductas, tú no eres esas conductas simplemente han sido consecuencias de todas esas creencias y esas limitaciones. Tú eres una esencia hermosa, pura y de luz, que quiere solamente brillar por su propia luz y no por la luz de lo que les dijeron otros. ¿Okay? Es que hombre despierta. Y con esto terminamos y le damos muchas gracias a nuestros invitados. Héctor, muchas gracias. Jorge, y como cada semana, como digo, dejo estas semillas sembradas en el corazón de cada una de las personas que nos han escuchado. Muy buenas noches. Jorge. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Ailey, gracias, Jesús, gracias, Jorge, y a todos los radioescuchas. Mabel, hasta pronto. Un placer. Chao, que estén muy bien. Jorge, Bye, Jesús Rivera. Me gustó. Oye, pero Jorge, no te escuchamos. Ahora sí. Porque no ha terminado el sí. programa. No, agradeciendo. Está hablando yo en Spanglish. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes, Héctor, Jesús, Saile, Mabel. Yo creo que realmente sí son, son enseñanzas que nos cuestan entender realmente. ¿Por qué? Por esa trayectoria que nosotros traemos, por lo que nos han enseñado erróneamente y realmente por lo que nosotros no queremos aprender. Pero bueno, ya estamos en un proceso diferente. Yo creo que esta situación de sentirnos como necesitados, yo creo que en un comienzo eso es muy bueno para el ego, pero se vuelve contraproducente. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar buscando a alguien que nos necesite y vamos a depender siempre de ese alguien. O sea, nosotros vamos a estar en una situación
como que estamos flotando y siempre en una búsqueda constante de ese alguien que esté necesitado. Y bueno, quiero ser el superhéroe siempre y el afectado voy a ser yo en un comienzo. Todo está cambiando, ya todos estamos entendiendo cuál es nuestro rol masculino, femenino, y cuando eso pase, ¿quién va a ser el afectado? El que cree que alguien lo va a necesitar. Así es, bueno, muchas gracias Mabel y a nuestros oyentes. La invitación para el próximo miércoles, 7 de la noche, Tertuleando del Alma. Los esperamos. Muy buenas noches. Hasta luego.